Mi hermana sacó a mi hijo menor de edad sin mi permiso, y terminé recogiéndolos a los dos en una estación de policía. Todavía siento rabia cada vez que recuerdo esa llamada, porque una cosa es confiar en tu familia y otra muy distinta es descubrir que esa misma familia puede poner en peligro a tu hijo en una sola noche. Mi hermana siempre fue la divertida de la familia, la que hacía reír a todos, la que organizaba fiestas y la que nunca maduró del todo. Mientras yo era estricta con mi hijo, ella era la típica tía que lo dejaba hacer cosas que yo normalmente prohibía. Y aunque muchas veces discutimos por eso, jamás imaginé hasta dónde podía llegar su irresponsabilidad. Mi hijo tenía apenas 16 años cuando todo ocurrió. Era buen estudiante, tranquilo y bastante reservado. Nunca había tenido problemas graves. Por eso yo intentaba cuidarlo mucho, especialmente porque hoy en día cualquier mala decisión puede arruinarle la vida a un adolescente. Pero mi hermana decía que yo lo sobreprotegía demasiado. Siempre repetía que los jóvenes necesitaban divertirse, salir y vivir experiencias. Y honestamente, a veces lograba hacerme sentir exagerada. Hasta aquella noche. Yo había trabajado todo el día y llegué cansada a casa. Mi hijo estaba en su cuarto jugando videojuegos, y todo parecía normal. Mi hermana vino a visitarnos un rato en la tarde y se quedó hablando con él mientras yo cocinaba. Nada raro, o al menos eso pensé. Más tarde me acosté temprano porque al día siguiente tenía que levantarme de madrugada. Recuerdo incluso haber pasado frente al cuarto de mi hijo antes de dormir. La puerta estaba cerrada, y asumí que seguía ahí adentro. Pero alrededor de las 3 de la mañana sonó mi teléfono, y esa llamada cambió todo. Era un policía. Al principio pensé que se trataba de una equivocación, pero después escuché el nombre de mi hijo, y sentí que el corazón se me paralizó. El oficial me dijo que tanto mi hijo como mi hermana estaban detenidos después de una pelea callejera afuera de una fiesta. No entendía nada, absolutamente nada. Me vestí temblando y manejé hasta la estación, sintiendo que me faltaba el aire. Durante todo el camino, solo podía pensar una cosa: ¿cómo terminó mi hijo ahí? Cuando llegué y lo vi sentado en una esquina, con sangre en la camiseta, sentí una mezcla horrible de miedo y rabia. Mi hermana estaba al otro lado, discutiendo con los policías todavía borracha. Sí, borracha. Ahí fue cuando empecé a descubrir la verdad completa. Resulta que mientras yo dormía, ella convenció a mi hijo de escaparse con ella a una fiesta solo por un rato. Le prometió que volverían antes de que yo despertara. Mi hijo dudó al principio, pero terminó aceptando, porque ella le decía constantemente que yo era demasiado controladora, y que él necesitaba vivir como cualquier adolescente. Pero la fiesta se salió de control. Había alcohol, personas mucho mayores, y una pelea enorme comenzó afuera del lugar. Según los testigos, alguien empujó a mi hermana. Ella reaccionó golpeando a otra mujer, y mi hijo intentó defenderla. En segundos terminó convertido en una batalla callejera con botellas rotas, gritos y policías llegando al lugar. Escuchar eso me destruyó, porque mi hijo jamás habría estado ahí si ella no lo hubiera sacado escondido de mi casa. Lo peor fue verlo llorar mientras me repetía: «Perdón, mamá, yo no quería problemas». En ese momento entendí algo muy doloroso. Los adolescentes son fáciles de influenciar, especialmente por adultos en quienes confían. Y mi hermana usó esa confianza para actuar como una amiga irresponsable en lugar de una adulta. Cuando finalmente salimos de la estación, exploté contra ella. Le grité cosas que llevaba años guardándome. Le dije que era una inmadura, que nunca respetó mis límites como madre, y que por culpa de su estupidez mi hijo ahora tenía un reporte policial siendo menor de edad.
Pero ¿saben qué fue lo peor? Ella seguía sin tomarse la situación en serio. Decía cosas como, solo fue una pelea, o los jóvenes hacen eso todo el tiempo. Eso casi me volvió loca, porque mientras ella minimizaba todo, yo veía a mi hijo completamente asustado, avergonzado y traumatizado por haber pasado horas detenido. Durante semanas, la relación entre nosotros quedó destruida. Prohibí completamente que mi hijo volviera a verla y mi familia se dividió. Algunos decían que yo exageraba. Otros entendían perfectamente mi enojo. Pero nadie vivió lo que yo sentí esa madrugada. Nadie entiende el terror de recibir una llamada policial pensando que tu hijo pudo haber terminado muerto, herido o involucrado en algo peor. Con el tiempo, mi hijo me confesó algo que terminó rompiéndome aún más. Me dijo que muchas veces mi hermana hablaba mal de mí cuando estaban solos. Le decía que yo era aburrida, controladora y que él necesitaba escaparse un poco. Ahí entendí que el problema no era solo aquella fiesta. Mi propia hermana llevaba tiempo destruyendo mi autoridad como madre frente a mi hijo. Y honestamente, eso fue una traición enorme. Hoy mi hijo ya está mejor. Aprendió una lección muy dura aquella noche. Pero yo jamás volví a confiar igual en mi hermana. Porque una cosa es ser la tía divertida. Y otra muy diferente es poner en riesgo la vida de un menor solo para sentirte joven otra vez. Ahora quiero saber algo. Si alguien de tu familia sacara a tu hijo menor escondido y terminara detenido con él, ¿volverías a hablarle?